Bien, para continuar con este tema de clasificaciones nos vamos a remitir a las ecuaciones diferenciales parciales de orden 2 y miremos cuál es la forma estándar o la estructura y forma canónica de una ecuación diferencial parcial de orden 2. Vemos que en primer lugar identificamos la variable dependiente que es u y depende de x, que es x viene siendo la variable independiente. Es decir, que la variable dependiente es u y las variables independientes serían x y y. Ahora bien, ¿cuál es la estructura? En primer lugar, vemos que el que aparece como coeficiente de la variable dependiente es una función que depende de x y de y también, ¿sí? O sea que el coeficiente es otra función y lo hemos denotado en a para poder identificarlo. Más vemos que aparece otro coeficiente que es una función que depende de x y de y multiplicado por la derivada cruzada. Derivada cruzada entre x y y. Y finalmente un tercer término que es un coeficiente funcional o un coeficiente o una función que depende también de x y de y que está multiplicado por la segunda derivada parcial de la función con respecto a y o u sub y. Entonces hay un coeficiente funcional que multiplica a u sub x o la segunda derivada parcial con respecto a x. Hay otro coeficiente que multiplica la derivada cruzada y finalmente hay otro coeficiente que multiplica la segunda derivada con respecto a y. Y eso es igual a una función f que va a depender bien sea de las variables independientes o bien sea de la variable dependiente y sus derivadas, u sub x, u sub y las que resulten. Entonces ese sería el orden o la estructura para que reconozcamos una ecuación diferencial parcial de orden 2. Ahora bien, ¿cómo nosotros las podemos clasificar? Todo está sujeto, entonces para clasificar está sujeta al factor que conocemos como discriminante. Y es muy parecido a la expresión que resulta de la ecuación de segundo orden o de segundo grado que vimos en el bachillerato. Ustedes se recordarán de esta ecuación: x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c y todo esto sobre 2 veces a. Entonces, de acuerdo a esa expresión, únicamente vamos a tomar la expresión que está dentro de la raíz, que la voy a escribir para que se parezca a nuestra ecuación diferencial parcial como b cuadrado menos 4 veces a por c. Entonces, extrayendo solamente lo que necesitamos, depende de esta expresión la clasificación. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es identificar quién es b cuadrado. Sabemos que b es el término que acompaña la derivada cruzada, mírenlo aquí. ¿Quién es a? A es el primer término que acompaña la derivada de orden 2 o la segunda derivada con respecto a x. Y c es el término que acompaña la derivada de orden 2 con respecto a y. Entonces, en primer lugar, si la expresión discriminante b cuadrado menos 4 veces a por c es mayor que 0, la ecuación diferencial parcial es hiperbólica. ¿Sí? Esa va a ser nuestra clasificación. Ahí estamos aprendiendo otra forma de clasificar, pero única y exclusivamente es aplicable a las ecuaciones diferenciales parciales de orden 2. Hiperbólica. Si nuestro discriminante b cuadrado menos 4a por c es igual a 0, vamos a decir que nuestra ecuación diferencial parcial es parabólica. Y por último, si nuestro discriminante b cuadrado menos 4a por c es menor que 0, nuestra ecuación diferencial parcial vamos a clasificarla como elíptica. ¿Y por qué la importancia de clasificarlas? Porque asimismo, como las clasifiquemos, hay que tener en cuenta condiciones especiales para resolverlas. Entonces, eso no lo vamos a abordar aquí. Ya la forma de resolver las hiperbólicas, la forma de resolver las parabólicas o las elípticas, que ya son ecuaciones diferenciales parciales un poco más avanzadas, pues no la vamos a abordar en este curso.
solamente nos vamos a quedar o a aprender cómo nosotros podemos clasificarlas. Entonces, si el discriminante es mayor que 0 es hiperbólica, si es menor que 0 es elíptica y si es igual a 0 nos vamos a quedar con que es parabólica. Entonces, para materializar un poco más, vamos estos conceptos, vamos con ejemplos. Vamos con el ejemplo número 1. Nos dan la ecuación diferencial parcial u sub tt menos c cuadrado por u sub xx y esto es igual a 0. Observen que si la clasificamos según su tipo es parcial, según su orden es de segundo orden, claro, porque aparece segunda derivada parcial con respecto al tiempo y con respecto a x. Y si lo clasificamos según su linealidad, es lineal. Así que estamos ante una ecuación diferencial parcial de orden 2, solo aplicable a las de orden 2 y lineal. Además es homogénea. Es importante conocer la clasificación. Entonces, ¿quién sería nuestra variable dependiente aquí? La variable dependiente es u y las variables independientes serían t y x. O sea que u depende de t y depende de x. Entonces, si nosotros comparamos quién viene siendo a, quién viene siendo b y quién viene siendo c. Entonces, lo primero que hay que hacer es comparar. Voy a colocar aquí variable dependiente. Entonces, lo primero que hay que hacer es comparar. Si comparamos nuestra ecuación que nos dan con la ecuación original o la forma canónica general, nos va a quedar lo siguiente. Observen que hay un término que acompaña a la primera variable, pero es que resulta que en nuestra estructura, nuestras variables dependientes sigue siendo u y las variables independientes acá en la forma estándar es x, primero está x y luego está y, pero acá observen que primero está t y luego está x, es decir que t viene a ser las veces de x acá y x acá viene a ser las veces de y. Entonces, para poder comparar el coeficiente, tenemos que fijarnos en el coeficiente que acompaña a nuestra primera variable independiente. Si nosotros nos fijamos, el coeficiente que acompaña a nuestra primera variable, en este caso que sería a la variable pues la segunda derivada con respecto a t, es a. Entonces a en nuestro caso va a ser igual a 1. Está allí aunque no lo vemos. B sería el término que acompaña las derivadas cruzadas. Yo no tengo derivada cruzada entre t y x, ni mucho menos tengo derivada cruzada entre x y t. Así que como no existen en la ecuación que me están dando, que es esta, b sería igual a 0 y c sería el término, si ustedes se fijan, que acompaña a la segunda derivada parcial con respecto, en este caso, a la segunda variable independiente, que en nuestro caso sería x. Así que c viene siendo igual, si ustedes analizan bien, c viene siendo igual a menos c cuadrado. Hay que tomar la expresión con su signo. Entonces, si aplicando la fórmula, si aplicamos la fórmula vamos a tener lo siguiente. ¿Y qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener que b cuadrado menos 4a por c va a ser igual a ¿quién? B cuadrado pues vale 0, menos 4a, a vale 1 y c vale menos c cuadrado. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿quién? Menos por menos me daría más, 4 por 1, 4 y 4c cuadrado. ¿Sí? Pero hay un detalle, y el detalle es que al considerar nuestra expresión hay que tener en cuenta los signos. Entonces este signo es de la expresión de la fórmula, a es positivo y c es negativo, así que menos por menos me daría más, me daría 4c cuadrado y esto es mayor que 0, por lo tanto nuestra ecuación es hiperbólica. ¿Sí? Hay que considerar cada una de estas condiciones porque igual las vamos a necesitar. Bien, entonces
vamos a mirar y en qué podemos continuar insistiendo aquí. Continuando con más ejemplos, la famosa ecuación de Laplace, miremos qué tipo de ecuación es. Sabemos que es una ecuación diferencial parcial, sabemos que es de orden 2 y sabemos que es lineal. Y además es homogénea. Ahora bien, ¿es elíptica, es hiperbólica, es parabólica? Pues vamos a determinarlo. Entonces, identifiquemos, aquí sí es fácil identificar, sabemos que A, que es el coeficiente que acompaña a la segunda derivada parcial con respecto a mi primera variable independiente, que es X, sabemos que es 1, el término de la derivada cruzada no está, es 0, y C sabemos que es igual, que sería el coeficiente que acompaña, a la segunda derivada parcial con respecto a Y, o con respecto a mi segunda variable independiente, sabemos que es 1. De tal manera entonces que b cuadrado menos 4a por c va a ser igual a ¿quién? B cuadrado, pues b vale 0, menos 4 veces a vale 1 y c vale 1. O sea que esto me quedaría menos 4 y esto es menor que 0. Y si es menor que 0, pues ya sabemos que es elíptica. O sea que la ecuación de Laplace sería una ecuación diferencial parcial de orden 2 lineal homogénea y además es elíptica si el discriminante es menor que 0. Un ejemplo 3. Miremos qué tipo de ecuación es esta. Nos dan un sub tt menos c. Vamos a coger esta otra. Nos dan esta c cuadrado por u sub xx igual a u sub t. ¿Sí? Entonces, pues yo lo que tengo que fijarme única y exclusivamente en los términos de orden 2. En la función, pues no me sirve esta función u sub t, no me serviría para clasificar, así que no me fijaría en ella. Si nosotros analizamos, entonces vemos que a va a ser igual a c cuadrado porque es el coeficiente que acompaña a la derivada de orden 2 con respecto a mi primera variable independiente. Hago énfasis en eso, que puede ser x, puede ser t o puede ser cualquier otra, pero debe ser la primera variable independiente. El término cruzado no existe y inclusive en este caso c también vale 0. Así que me quedaría que b cuadrado menos 4a por c sería igual, aquí vale 0 cuadrado, menos 4a vale c cuadrado y c vale 0. Así que esto me quedaría 0 y sabemos que si es igual a 0, la ecuación diferencial parcial es parabólica. ¿Sí? Ya sabemos que si el discriminante es igual a 0 es parabólica, si es mayor que 0 es hiperbólica y si es menor que 0 es elíptica. Y con eso terminamos nuestra clasificación de las ecuaciones diferenciales parciales de orden 2.